a que en 1943 Estados Unidos necesitaba dinero. Necesitaba dinero. Necesitaba un subsidio de parte de la clase media. Por ello, puso esa ley en 1943 de la obligación de los impuestos antes que tú recibas tu salario o tu sueldo en algunos países que le mencionan. Y las personas normalmente se dejan que el Estado los lleve sus impuestos y no se cuestionan para qué está siendo utilizado ese impuesto, para bien o para mal. Ahora imagínate si el sistema lo utilizaría para bien todos esos impuestos. Llegaría a la paz a nivel mundial. Si no se enfocarían en las armas, si no se enfocarían en esclavizar a otras razas, a conquistarlos, tal como... Y por ello está el sistema religioso también como herramienta, y hablamos, no juzguéis para no ser juzgados. Imagínate tú empezar a juzgar a ese sistema conocido como Yuhe o ese dios religioso, en el momento cuando Moisés, surge, y esto está en el momento que sube Moisés, claro, sale de Egipto y hay una adoración al becerro de oro, ¿ya? Y que en Yom Kippur los perdona, el día del perdón, por eso dice que Yom Kippur, esa celebración del judaísmo, lo perdona de ese becerro de oro. Pero antes de ello, Moshe y los levitas, ¿qué hacen cuando las personas adoran al becerro de oro? Lo aniquilan, independiente que sea su familia, su allegado, su esposa, todos lo matan. Moshe y los levitas lo matan, literalmente dicen el Éxodo eso, lo matan. ¿Por qué? 3 cosas había hecho esas 9 personas, porque ellos dicen que de cada 10 que salió de Egipto, solo uno era Sadik, justo, y los 9 eran Rasha, malvados. De que salieron de Egipto, salieron como 6 millones aproximadamente de personas. Ya de Egipto, eso es lo que dice el Zohar. Entonces, en el momento del becerro de oro, Moshe y los levitas matan, imagina cuánta persona, a su familia, a su hermano, tan solo porque éste adoró al becerro de oro. ¿Y qué es el becerro de oro desde la perspectiva Kabbalah? 3 cosas. Una es la mala lengua, la Lashon Hara, mala lengua. Ese es el becerro de oro desde la perspectiva cabalística. Lo otro es deseos sexuales o acciones sexuales impuras. ¿Ya? Y desafiar al mismo Dios. A ese Dios me refiero. Hay que entender que hay el Dios de la baja vibración, que es la réplica de lo original. Por causa del libre albedrío surge ese Dios. Porque recuerda que hay dioses dentro del concepto humano que también sirven a los asesinos. Por ejemplo, dice ahí el Dios de la muerte, el Dios de la destrucción, el Dios de la guerra, que mencionan los amigos religiosos. Es el Dios de la oscuridad, Dios de la guerra. Porque el Dios del todo, del amor, Él no es Dios de la guerra, el Dios de paz, armonía. Por causa del libre albedrío se cree ese Dios de la guerra. Entonces, Moshe mató a todos ellos. Ahora, veamos desde el punto de vista crítico. El religioso que se dice, utiliza esta herramienta, la institución religiosa utiliza también esta herramienta, no juzguéis para no ser juzgados. ¿Aplica en su vida la mala lengua? ¿O se cuida de no hablar mala lengua? No lo hace. Los mismos rabinos, los rabinos nada más son también títeres del sistema, judaísmo. Se dedican a maldecir. En sus rezos, mala lengua. Pero ellos enseñan que no debe haber mala lengua, que los de abajo, nada más es manipulación eso. Para que los de abajo, como no tienen una conciencia que despierte, entonces no puedan cuestionarse, no puedan juzgar, porque ya de antemano te dijeron no seas un rasha, un malvado, y no utilices la mala lengua ante tu líder, en este caso rabino, un líder hasta político. No utilices la mala lengua, no juzgues, para que nosotros trabajemos bien haciendo lo malo, porque nosotros dominamos desde el grupo de la cúpula. Nada más los intermediarios vienen a ser los rabinos,
puede que también sea el pastor inconscientemente, porque el pastor nada más sigue al sistema. Muchos pastores también hay que entender que sí son elevados, ya se desconectaron. Conozco pastores, amigos que ya se desconectaron de las religiones porque entendieron que la religión nada más sirve para manipular. ¿Ya? Entonces te dicen dentro de la Kabbalah que el becerro de oro, la mala lengua, pero no cuidan su mala lengua en sus rituales. Lo mismo que hacía Balán, maldecía en sus rezos, también lo mismo lo hace los rabinos judíos y los cabalistas. Investiga eso. ¿Y por qué te dicen que no hables mala lengua? Herramienta para mantenerte callado. Entonces, como te reitero, esta frase dice, no solo eres responsable de lo que haces, sino de lo que no haces, de lo que no defiendes y de lo que callas. Eres responsable. Recuerda que tú eres arquitecto y tú eres luminaria, tú eres un ser de luz luminaria para iluminar esa oscuridad. Entonces, por ti tiene que empezar esa luminaria. El cambio empieza por ti, a empezar a ver de un nivel profundo y entender que muchos o la estructura religiosa ha utilizado para manipularte para que te quedes callado y no hables y digas, no puedo juzgar. Pero el lado oscuro está trabajando con sus estrategias, que sí maldice tal como Balán, el brujo, y el rabino también vendría a ser el brujo, el judío. El que está haciendo, es que el maestro de Kabbalah también, inconscientemente o conscientemente, lo hacen por poder nada más, por riqueza o por ego. Eso lo mismo lo hizo Moshe. Recuerda que Moshe mató a sus hermanos. Imagínate tú en estos tiempos, porque alguien habló mal, lo vas y lo matas. Porque alguien habló mal contra Dios, vas y lo matas. No lo destruyes. ¿Es correcto para ti como ser de luz eso? No, esa persona que aplica ello está simplemente vibrando bajo. Está con la conciencia del Dios dual. Ahora hay que entender qué significa Dios, ¿ya? Dios significa ser supremo. Muchas personas lo han llevado a algo, desde la perspectiva religiosa, lo han llevado a algo intocable, ese nombre, Dios. Es muy sagrado, eso lo hicieron los religiosos. Imagínate cuando hablas con un judío ortodoxo, te va a decir, ni siquiera escribas Dios. Solamente la D, la I y la S nada más. La O no lo escribas porque es muy sagrado mencionar Dios. Es muy sagrado. Entonces, al no mencionarlo, al mencionar ese nombre, la persona no investiga. No investiga, no descubre quién es ese Dios porque no le puede juzgar a ese Dios. Recuerda que ese Dios es nada más un concepto creado artificialmente por la estructura religiosa para manipularte. Muchas personas que ingresan nuevo al grupo dirán, bueno, este es ateo. No, yo no soy ateo, simplemente creo un Dios de conciencia más avanzada, de amor, de unidad, como ya les reitero muchas veces. Para los amigos nuevos, en este caso, bienvenido a Clara, Leonardo, a Ender, Leiva, Kevin, a Graciela, bueno, y a todos los que van ingresando. Es importante ver en el sentido crítico, pero primero haciendo una introspección por nosotros mismos. Que yo no puedo ser cómplice, no puedo callarme ante la injusticia de la estructura religiosa y en paralelo el sistema político, que ha utilizado tu dinero, tu impuesto, para matar, destruir a otros. Y eso mismo está haciendo ahora el mundo sionista ya en Israel, en Gaza. Ahora, las personas dirán, bueno, este está del lado de los terroristas. Muchas personas me han dicho, no, este está al lado de los terroristas, de Hamas, de todos esos grupos terroristas. Muchas veces me han dicho. No, simplemente hay que entender que hay que estar del lado de la humanidad, de los niños, madres embarazadas, de las personas civiles, que ellos no tienen que ver nada con la guerra. No tienen nada que ver con la guerra. Eso es importante entender. Y nosotros estamos a favor de ello, no de los grupos que ellos mencionan terroristas. Ahora, el grupo
terrorista, por ejemplo, que yo he estado investigando también, Hamas, el otro grupo que está ahora en Líbano, ¿cómo se llama? No me acuerdo ese grupo, pero ellos fueron creados por la misma estructura de la CIA, el bloque de Estados Unidos, una institución de Estados Unidos. Ellos mismos lo crearon para ser un punto de guerras constantes, para crear guerras y para dominar el Medio Oriente. El tema de la riqueza tiene que ver con riqueza, petróleo, controlar el tema del petrodólar. Todo estuvo allí. Entonces ellos lo crearon, y cuando ya cambiaron de bando estos grupos que lo denominan terroristas, ellos cambiaron de bando, entonces les empezaron a contraatacar. Y en este caso Israel creó, la Mossad creó estos grupos que están allí en el Medio Oriente. Los creó, pero ahora como se ha invertido, ya no los obedecen, ya no les acatan las órdenes de Israel. Entonces, por lo tanto, están en guerra, destruyendo. Pero ellos mismos crearon el mundo sionista. Con tu contribución de dinero, recuerda que tu dinero es tu tiempo. Lo que trabajas en el mes es tu tiempo. Y ellos están utilizando tu energía para destruir bebés, para matar madres embarazadas, dejar sin algunas extremidades a muchas personas. Y muchas veces nosotros somos cómplices. Yo no quiero ser cómplice de ello, y por ello empiezo a compartir información, aunque a muchos les molesta, porque se anclaron en el sistema religioso. Estoy de acuerdo con la idea, con la de Dios es una idea creada para manipular, aparece cuando la gente ya no. Claro, en el holocausto nazi. Imagínate, ya. Artesano, sí, Artesano, qué bueno, saludo para Artesano. En el holocausto te falta investigar. Sí, en eso estamos. En un instante te voy a compartir esa información que también ya he investigado, porque imagínate decir toda esa información, ya lo tengo también investigado esa parte, así que en un instante, ¿ya? Es decir, pero hay que entender que cuando hablamos de terrorista, ¿qué es terrorista? Todo el que infunde terror. Terror podremos decir a civiles, a niños, a bebés, a madres embarazadas. Ese es terror, independiente de qué estado sea o de qué grupo político, de qué religión. Eso. Por ello muchas veces he mencionado que Josué era un terrorista. Moshe era un terrorista. Porque él mataba a todos. A lo mismo que sea civil, tan solo porque habló mala lengua o porque tuvo un deseo sexual impuro. Porque la Shon Harat, el becerro de oro, tiene que ver también con sexo. Entonces lo mató al que tenía, era un poco, tendría un cierto libertinaje, una persona que tenía 2 parejas, lo mataban. Moshe lo mataba con todo su grupo levita, porque él se fue al extremo. Es importante estar dentro de la armonía, el punto medio, no ir extremo. Por ejemplo, si tú ves por allí un homosexual, te vuelves radical, te ves a un homosexual y lo matas. Pero eso no es la justicia, no es el equilibrio ello. Entonces hay que respetar al homosexual. Sí lo puedes decir que está mal todo ello, pero no puedes imponerlo. A una persona que tiene 2 mujeres, tú lo puedes decir que está mal, pero no puedes imponerlo, no puedes sujetar a lo que tú quieres. Siempre estar en el punto medio, respetar el libre albedrío. Ese es el verdadero Dios. El otro Dios no respeta, el malvado. Él va e induce a sus seres a matar, a destruir. Eso es importante aprender desde ese criterio, que ese Dios es un concepto creado a imagen de semejanza de los conquistadores, en este caso de Abraham y su generación, de la actualidad, de los religiosos. El mundo, esa estructura religiosa que se dejó someter. Ahora, para responder a un amigo acá, estoy de acuerdo allá. Saludo para Artesano. Ya quería ampliar un poquito más, pero en el tema del holocausto nazi te falta investigar. Ya, me dice él, pero yo he investigado esa área también del holocausto nazi. Ya hay que entender, por ejemplo, que Rockefeller, los Rothschild, que son judíos. Rockefeller es judío, era cristiano, pero se convirtió al judaísmo. Rothschild son de madres judías, pero ellos no llevan a la práctica el judaísmo, no celebran Shabbat, no hacen los rezos, nada de ellos, no son religiosos, sino simplemente por nombre nada más, son judíos.
de la élite, ¿ya? Y tenemos también todos esos que están en la cúpula inyectaron dinero a Hitler. Ellos crearon al del mundo nazi. Ellos crearon este grupo elitista que son los judíos, en este caso los Rothschild, Rockefeller y todos del área industrial, ¿ya? Ellos crearon, lo inyectaron mucho dinero. Ellos son los sionistas, la cúpula. Y recuerda que ellos necesitaban un cordero de sacrificio, tal como le pidió ese mismo Dios a Abraham. Ellos necesitaban un cordero. ¿Y quién iba a ser el cordero? El pueblo, la masa, el judío básico, el judío que está abajo, que es la oveja, que lo controlan a través del dogma religioso. Esa es la oveja. El pueblo de Israel que está ya ahora en guerra, muriendo niños, destruidos sus pueblos, que va a suceder ello, porque ellos nada más son títeres. El judaísmo, tal como en cualquier religión, el cristianismo también, lo que está en la masa son títeres. Ya, entonces, los sionistas inyectaron mucho dinero a Hitler y por otro lado ellos iban creando también grupos sionistas para que le contraataquen en huelgas al grupo nazi de Hitler. Por lo tanto, Hitler, al ver que no había un acuerdo con los sionistas, empezó el holocausto. Y lo mataron a 1.000.000. Estaba leyendo, por ejemplo, He leído historia en esta parte, pero quiero ver un libro más que no es religioso. Ya un libro que no es religioso, no es un libro manejado por los sionistas, porque si leemos la historia, es un libro manejado por los sionistas y ellos te van a decir que 6 millones de judíos murieron. Pero veamos desde otro enfoque de un libro que es inclinado a los no sionistas. Hay un libro que se llama Los arquitectos del engaño, donde nos menciona que solamente 1.000.000 de judíos murieron. 1.000.000 de judíos murieron en el holocausto. Pero no los llevaron a ese lugar con gas para matarlos, quemarlos, asfixiarlos. No. Eso no existía, nada más fue publicidad, fue película. Fue la película de Hollywood nada más, para hacerte creer. Ahora si nos vamos a la historia real, murió 1.000.000 de judíos, pero recuerda que no murió la élite judía. Ellos nada más inyectaban dinero para matar al cordero. Querían sacrificios de ese cordero judío. Eso hace alusión al Isaías 53 cuando dice: el cordero fue sacrificado, muerto, por los dolores del pueblo. ¿Dolores de qué? Del pueblo sionista. Pero de ese Dios, porque necesitaba el saumerio, tal como le pidió a Abraham. Saumerio, mata a Isaac y le dio un cordero. Entonces, pero ellos murieron por su dogma. Por convertirse en una persona tan extremista, defender a su religión a capa y espada, tal como Moshe, tal como Josué, que mataba a otros, destruía, y murieron en este caso 1.000.000. Pero hay que entender que si nos vamos al otro lado, los alemanes murieron 6 millones. 6 millones murieron los alemanes. Aunque si tú vas a un religioso te va a decir no, que 6 millones de judíos murieron y que eso fue el Cordero de Dios. Pero en realidad los 6 millones nada más es un código cabalístico, que fue una herramienta para victimizar al pueblo judío. Porque recuerda que los sionistas utilizaron esa herramienta para poder crear después el Estado de Israel, para decirles ustedes no tienen una tierra para que estén seguros. Entonces Dios les está castigando. Dios quiere que creen un territorio exclusivo, esa tierra que fluye leche y miel. Y entonces, por lo tanto, se tiene que hacer realidad esa profecía del retorno de Israel, de los 4 puntos cardinales de la tierra, para conquistar la tierra prometida, tal como lo hizo tu antepasado Josué, tal como lo hicieron tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y el trabajo lo hace Josué, que está en el libro escrito. Entonces, los religiosos lo miraron de esa manera, impulsados por los sionistas, porque ellos querían nuevamente continuar con el holocausto, porque allá también en holocausto. En
este caso, del lado Gazatí hay un holocausto. De ese lado religioso, recuerda que ese mismo Dios está infiltrado en las tres religiones: Islam, cristianismo y judaísmo. Ahí está todo unido. Necesita ese Dios un sacrificio, un holocausto, tal como el primer y segundo templo. Ya no existe el primer y segundo templo, pero se modificó la estructura. Ahora es a través de guerras. Aunque de hecho hubo siempre guerras, pero eso es el mundo de la baja vibración 3D. Ahora es, por ejemplo, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial fueron los judíos, la clase baja, no la élite. La élite inyectaba dinero para que lo maten a sus propios amigos religiosos, entre paréntesis podríamos decir amigos religiosos, sino que lo utilizaban nada más como... Por eso utilizan la religión ellos, para dogmatizarte, para volverte obediente, sumiso. Entonces tú ir... Y que después, si te destruye, es por causa que Dios quiere que mueras nada más. Y lo aplican, dicen, no, Dios mata, Dios da vida. Y están los mismos profetas indicando eso, ¿no? Dios eleva, Dios mata, Dios edifica, Dios destruye, Dios crea el caos. Entonces dice, si Dios crea el caos, yo me muero en nombre de Dios. Y eso mismo hicieron los cristianos. Morían no negando su religión o no negando a Dios. Para ellos no negar a Dios, entonces morían en su ley. Pero Dios no quiere que mueras por ninguna tipo de palabra, por ningún tipo de filosofía. Dios quiere que tú seas feliz, que ames al prójimo. Entonces, por esa causa de la diáspora retornaron, por la obediencia de ese libro y por hacer repetir lo que hicieron tus antepasados, o los antepasados en este caso, Josué, y a ocupar tierra que ya estaba habitada. Ya estaba habitada por los gazatíes, por diversos grupos que están allí en el Medio Oriente, ya estaba habitada. Pero ellos retornaron, ¿por qué? Por obedecer a ese Dios. Porque los mismos de la élite necesitaban un cordero. Y por ello lo armaron bien también para que haya guerras constantes. Y por eso está en la lucha de esos dos bloques. Por la ordenanza del mismo Dios, Yuhebajé, que creó, recuerda que Abraham es el patriarca de las tres religiones, Islam, judaísmo y cristianismo. Por eso los amigos cristianos muchas veces inconscientemente se les entiende, porque yo también era igual cuando estaba en el cristianismo, después en el judaísmo. Bendecía al pueblo de Israel y todavía me acuerdo que publicaba posts relacionados a la cúpula, donde muestra un león luchando con la serpiente, que es el lado de los amigos islámicos. Yo también lo hacía ya. Y todavía tomaba, la parte de una frase donde dice que ningún imperio cayó, el judaísmo, el mundo israelita sobrevive. Por ejemplo, los babilonios, los romanos, los griegos, todos cayeron, menos Israel. Yo también lo hacía eso. Yo también publicaba posts relacionados a avivar y a defender a Israel, hace muchos años atrás, antes que desperté de conciencia, porque pensaba que son el pueblo elegido. Pero después de cuestionamientos empecé a ver que había una manipulación allí. Por ejemplo, si nos vamos, hay una parte en el Talmud que dice, y en el Zohar, que Roma fue destruido. ¿Ya? Como fue destruido Roma. Pero en realidad Roma no fue destruido, está en el Vaticano. Ya no con guerra, sino con el control de la brujería en las religiones. El Vaticano, el control del dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces Roma no fue destruido, pero desde la perspectiva judía, que Roma fue destruido, e Israel queda como una civilización o un imperio que nunca es destruido, porque Dios lo protege. Hay una media verdad y mentira allí. ¿Ya? Recuerda que en el primer y segundo templo fue destruido. Israel como grupo religioso fue destruido. ¿Y por qué no le protegió Dios allí? Usted se cuestiona, si empieza a estudiar los sucesos del primer y segundo templo, fue destruido los judíos. ¿Y por qué no le defendió Dios allí? Se cuestionan eso los sabios. En el Midrash dicen que el mismo líder romano Tito se burlaba de los judíos en la destrucción del segundo templo. Se burlaba y decía, ¿y dónde está su Dios allí que les defendió? ¿Dónde está su Dios que les defendió? Mira, parece que este Dios no tiene poder
en la tierra, solamente tiene poder en el agua porque ahogó a los egipcios. Ahí tiene poder, en la tierra no tiene poder, por eso lo hemos vencido. Y los sabios religiosos dicen, en una metáfora, no sé si sea real o mentira, dice que cuando estaba cruzando el mar, después de la destrucción del segundo templo, Tito estaba cruzando el mar, yéndose a Roma, y se burló, dice, de los judíos. Y entonces, al llegar, Dios dice que lo habló, lo miró a Tito por vengarse de o destruir el segundo templo. Le dijo, utilizaré una herramienta tan pequeña para destruirte, Tito, por ser malvado, que verás quién es el más poderoso. Eso dicen los sabios judíos, en una perspectiva metafórica, ¿no? Dice que le entró una... Hay un insecto bien pequeñito, tipo un gorgojo, algo así, ¿eh? ¿Ah? Gorgojo, algo así, no sé cómo le llaman en su país. Es pequeño que taladra las maderas, todo ello. Dice que le entró... ¿Ah? A su oído le entró ese gorgojo y empezó a taladrarlo día tras día para castigarlo a Tito. Pero esa metáfora no sabemos si es verdad o no, ¿cierto? No sabemos si es verdad. Y dice que murió a causa del gorgojo porque Dios se vengó. Pero creer esa es, recuerda que eso es un midrash nada más, que es que estudian los amigos judíos. Ahora, muchos te van a responder, te van a decir, ¿por qué murió? ¿Por qué fue destruido el primer y segundo templo? Porque Israel pecó. Te van a decir, ¿ya? Israel pecó. Y te van a poner como Dios también mata, Dios destruye, Dios edifica, Dios construye. Por eso fue destruido. Pero hay muchos amigos judíos que dicen que Israel nunca será destruido, pero fue destruido en circunstancias. Y hasta comieron. Vemos en el episodio del segundo templo, en el tiempo que fue la persecución de los romanos, comían carne humana. Los judíos, si tú te vas a la historia, comían carne humana, pero comían, dice, para que sea kasher de sus mismos compatriotas. No querían comer carne de algún romano, de alguno de ellos, sino comían carne. Eso fue en el momento que fue destruido el segundo templo. Ellos tenían que exiliarse porque fueron perseguidos. Pero nada más fue por extremismo religioso. No es porque Dios quería eso. Ellos tenían que ser, el pueblo tenía que ser el cordero. Siempre estar en holocausto, en dolor. Recuerda que ese Dios pide sacrificios. Ese Dios Jehová. Artesano, tu canal está hecho para desinformar. Correcto, sí, está hecho para desinformar desde el área religiosa. Porque un religioso, para él es correcto lo que dice su Dios dentro de ese librito. Recuerda que un religioso piensa desde el librito. Piensa que la Torá, si es judío, va a pensar que la Torá es lo correcto, la verdad. Y el que se sale de ese molde es un hereje. Y del lado cristiano va a pensar que si me salgo del Nuevo Testamento y del Antiguo, va a pensar que le entró el diablo, el Satanás. Porque para él es su verdad nada más ese librito. Y lo que dice su sistema. Yo pasé por esos sistemas ya. Pasé por esos sistemas. Entonces, claro, para desinformar desde la perspectiva religiosa e informarte la verdad. ¿Te das cuenta? Recuerda que este mundo está creado al revés. El mundo es al revés. Porque para ese Dios es bueno matar. Pero hay una ley que en su misma Biblia dice no matarás. Pero cumple esa ley ese mismo Dios. Dice que por sus frutos los conoceréis. Pero si ese Dios te manda a matar, ¿será un buen Dios? Piensa. ¿Eso es desinformar para ustedes o para el caballero que está allí, artesano? Es desinformar, decir la verdad, que si tu Dios o tu libro, ese concepto de ese libro, ¿ya? Llevémoslos, porque ya hablamos de dos mundos. Mundo quinto de la verdad, la armonía, el Dios primigenio, y la réplica, el Dios dualidad, verdades y mentiras, la 3D. Entonces, de hecho, que este canal está hecho para desinformar y desanclarte de la 3D, del sistema religioso. Porque este mundo es al revés. Matar es bueno, robar es bueno en nombre de Dios. Tal como Josué hizo. Obedeció a ese Dios y se fue a matar bebés, niños, madres embarazadas. Imagínate, ahora te da una orden a ti,
¿Dónde está el amigo artesano si me está escuchando? Imagínate, tiene un Dios y te dice, Señor, ve y quita ese territorio porque yo te lo ordeno, dice Dios, y mata niños, bebés, mata todo. ¿Y tú lo vas a obedecer? ¿Es correcto para ti o no? Ahora, si la persona piensa que es correcto, todavía no entendió que es verdad, está mirando el mundo al revés. Y por ello es importante nosotros llevarle a una información más avanzada de la verdad. Y el que está anclado en la religión va a pensar que está desinformando. Porque nosotros apuntamos a esa armonía, a la unidad de todas las razas, el amor. Y recuerda que el punto medio es la verdad, no el extremo. Tú puedes ser extremista, religioso y decir, mira, este está contra la religión, matémoslo. Y te vas y matas. Pero ¿eso será el mandamiento del verdadero Dios? Pensemos, señores, no seamos llenos de dogmas, no seamos seres solamente creer lo que te dice tu pastor. Si eres religioso judío, lo que te dice tu rabino, esa es la verdad. Recuerda que tú eres el libro de la verdad. Tu conciencia es el libro. Tu conciencia tiene que aprender a discernir qué es bueno y malo. Hay de los que dicen de la verdad que es la verdad es mentira. Hay de los que cambian la verdad por mentira, dice la parte de Isaías, ¿cierto? Isaías. Muchos nos han hecho creer en ese librito religioso que la mentira es verdad, indicando que Dios manda matar. Mucha gente religiosa cree así literal, sí, Dios manda matar, Dios manda robar territorios. Cuando lo mandó a Josué a quitar a Canaán, no se cuestionan. Y ahí está el Dios que por sus frutos lo conoceréis, mandó a quitar territorio. Porque era un Dios de baja vibración, escaso. No era un Dios de abundancia. El Dios de abundancia, imagina, va a quitar a otros. Si hay abundancia. Si es un Dios de poder, hubiera creado otro territorio sin necesidad de ir a matar a nadie, sin necesidad de quitarlo. Ese es tu libro, la conciencia interna que te tiene que hablar. No depender de un librito, ¿ya? No depender de un librito. No depender de tu... Si eres, no sé qué será el caballero acá, si es judío, cristiano, no sé. Pero no depender de ese libro que es la verdad absoluta. Stalin mató 80 millones con su estado ateo. Sí. Ahora, por eso es el punto importante, ir a la armonía. Yo no estoy diciendo que el ateo esté en la verdad. No estoy del lado de los musulmanes, no estoy del lado de ellos tampoco. No estoy del lado del judaísmo, no estoy del lado de ninguna religión, simplemente estoy de parte de la humanidad, de los bebés, de las madres embarazadas que no tienen nada que ver. De hecho que los amigos religiosos se van a tomar, por ejemplo, en el judaísmo ahora ponen fotos y diciendo que los islámicos utilizan a los civiles como escudo, ¿cierto? Ellos te dicen, buscan el mecanismo cómo manipularte. Los israelitas ahora que están matando tantos niños, ahí dicen, no, que ellos lo utilizan como escudo. Imagínate a un bebé utilizar como escudo. Y eso sea tú. Ponte un ejemplo nada más, que tú, con una conciencia elevada, vayas y por causa de matar a un terrorista o 5 terroristas, como ellos lo llaman, voy a tener que matar 100 bebés. Hay diversos mecanismos, en este caso, si ellos están en guerra, para proteger a los niños. Yo estaba pensando, por ejemplo, dentro de mis criterios, si de verdad quieren llevar a la paz estos países religiosos, estos grupos religiosos que son tan extremistas, ¿por qué no le dan mitad de terreno a Palestina y mitad se quedan los israelitas? Y se apoyan mutuamente. Ambos lados se apoyan mutuamente. Y que vaya el mismo gobierno de la ONU, etcétera, y ponga un lugar de paz allí, con tropas que pueda que se cumpla. Tal, por ejemplo, tan como este ejemplo podría ser que un padre, cuando hay 2 hijos, están en constante disputa. Va el padre y se pone en el medio y le dice, mira, vamos a buscar la solución, pero de una forma pacífica. De una forma con la capacidad de la diplomacia. Pero estos seres estamos claros que no quieren paz.
ambos lados. Por eso se dice que a los jamás lo crearon los mismos sionistas, lo crearon. Investiga esa parte. No creas que fueron independientes ellos. Ahora que después pasaron al otro bando, al lado de Irán, es otro tema, pero lo creó la CIA. Al otro grupo que también está en el Líbano lo creó la CIA para mantener el holocausto, ese cordero a ese Dios. Lo mismo haciendo ejemplo al patriarca Abraham, del patriarca bíblico, para dar saumerio constante. Y por eso crean primer y segundo templo y quieren que retorne la creación del tercer templo. Y recuerda que templo eres tú también. Yo soy templo, tú eres templo. Y ellos quieren ver a la gente sumida, a la humanidad sumida en dolor, caos, guerra, odio, para que siga este mundo vibrando en oscuridad. Y nosotros, nuestro trabajo es dejar de ser cómplices y hablar la verdad. No estar del lado de las religiones. No estar del lado o estar del lado del sistema religioso. Pero para ello necesitas información. Para ello necesitas seguir en esa búsqueda de la verdad intensa, para saber discernir qué es bien y mal. Y lo dice Isaías: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay de ellos. Hay de los que llaman que matar en nombre de Dios es bueno. Hay de los que llaman que robar en nombre de Dios es bueno. Y Josué lo hizo, robó en nombre de un Dios. Y se adjudicaron diciendo que el Dios del todo los dio ese terreno para robar. Imagínate, han tergiversado. Manipulación religiosa, señores. Allí está la verdad. Por eso muchos me dicen, tú estás desinformando. Claro, desinformando desde el anclaje religioso, sí, para ellos. Por eso es importante dejar de estar castrado de información y empezar a ver el mundo del amor, la armonía, el verdadero respeto, amor al prójimo. Tú puedes empezar con esa pequeña semilla. Recuerda que el cambio empieza por ti. Muchos quieren cambiar al mundo, pero no se cambian a sí mismos. ¿Y cómo puedes cambiar? A través de la búsqueda de información, a través de búsqueda de la verdad, no con esas contradicciones religiosas, querer a la ciega a tu pastor, querer a la ciega a tu rabino. Si sigues creyendo que ellos tienen la verdad y que su Dios es el verdadero y que cuando manda a matar está correcto y encima diciendo que en el mandamiento no mates, se está contradiciendo ese Dios. No es el verdadero. Por sus frutos lo conoceréis. Estamos jugando a ese concepto de ese Dios. Ese es un concepto de ese Dios creado a imagen y semejanza por la élite oscura, plasmado en ese librito, y que a base de marketing y guerras y dogmatizarte, te hicieron creer que es una verdad. ¿Te das cuenta? Entonces es importante entender, expandir la conciencia. Eso es expandir conciencia. ¿Con quién habla? Sí, artesano, saludos. Es claro, los de izquierda se dicen ser buenos. Estaba estudiando también un libro sobre los comunistas y los capitalistas. Ya los capitalistas se hacen llamar buenos, pero los capitalistas utilizaron el sistema del dólar para solamente imprimir dinero y a través de ese papelito saquear las riquezas a otros pueblos. Ese es el capitalismo. Manipularon. En Estados Unidos ustedes ven que a partir de 1971 aproximadamente Nixon desvincula del patrón del oro al dólar. Entonces a través de ese papel, es como tú imagínate, empiezas a imprimir dinero y con todo ese papelito que todos entreguen su materia prima, oro, riquezas, automóviles, casa, todo te den por un papelito nada más. Eso hizo Estados Unidos, ¿ya? En palabras prácticas. Ellos son los colonialistas, Estados Unidos. Pero recuerda que allí estaba instalado también la cúpula sionista. Rockefeller creó el sistema educativo a partir de 1900, donde dice, yo no quiero seres pensantes, sino solamente trabajadores. Podremos ponerle entre paréntesis esclavos del sistema. No quiero seres pensantes, dijo Rockefeller en el sistema educativo 1900. Entonces, por eso la persona cuando hablas de un conocimiento ya
de una información fuera del programa religioso, piensan que es desinformación, porque no han llegado ellos a ver desde esa perspectiva la verdad más elevada. Esto es como las escuelas del sistema educativo, de kinder, primaria, secundaria, y la Kabbalah también está un sinónimo de Nefesh, Shasta y Ejidá, y la primera, segunda, tercera dimensión. Es igual. Por eso es importante avanzar. Es como decir que Cristóbal Colón conquistó América. Investigue. No lo entiendo, pero Cristóbal Colón sabemos que fue un judío marrano, ya que era judío y se convirtió después al cristianismo, un judío marrano nada más, que él vino por el oro, la plata, a saquear acá en esta parte a los incas. Los incas, imagina que ellos lo sometieron por un nombre de un dios. Y recuerda que los incas tenían su propio dios, el sol, el Inti Raymi, ¿ya? Pero ellos vinieron por poder nada más, por las riquezas, el oro, todo lo que había en este imperio, el Tahuantinsuyo, ¿ya? Eso era, recuerda que, ¿quién le dio dinero en este caso, a Cristóbal Colón? La corona inglesa, es decir, los mismos sionistas, la misma élite que viene desde Abraham. Conecta esa idea, desde Abraham, el dios sionista, el dios Yuhebajé, que le gusta el sacrificio, el dolor, el caos, mantener en vibración baja a la humanidad, le dio esa ley, le dio esa promesa: te daré riquezas, pero ¿de qué manera? Te daré una tierra prometida, pero ¿a costa de qué? Muertes, guerras, saqueos, robos. Y esa misma réplica aprenden la generación que continúa. Cristóbal Colón dice que vino a descubrir. No, vino con una motivación de saquear esta parte del Tahuantinsuyo, América del Sur, por el oro. Necesitaban oro. Los Anunnakis, esta lid oscura. Y les hicieron la conversión: si no te conviertes al catolicismo, te matamos. Ya, recuerda que Cristóbal Colón era un judío marrano, que era judío y a la vez cristiano, que los dos están entrelazados en ese mundo 3D de la dualidad, porque los dos creen en el mismo Dios. El catolicismo cree en Yuhebajé, aunque con diferentes contextos, diferente información, pero los judíos también creen en el mismo Yuhebajé. De hecho, que cada uno tiene su propio dogma, pero son similares. Si tú lo investigas a profundidad, tienen asociaciones. Trabajan de la mano para mantener en oscuridad y en discordia a la humanidad, porque su trabajo de ellos es mantenerte en disputa, en guerra, en odios, en vibración baja. Eso es el trabajo. En cambio, de los que ya estamos desconectados de esa religión, nos anclamos y ascendemos a la conciencia y entendemos que nuestro libro sagrado es tu conciencia. Entonces entendemos que tú no tienes que robar a nadie, en nombre de Dios, no tienes que matar, no tienes que odiar a nadie. Porque mi mundo interior crea mi mundo exterior. Si no hay enemigo dentro, no hay enemigo fuera. Pero si hay enemigo dentro, si la persona es sembrado por ese paradigma de escasez, entonces va a decir: necesito robar porque el mundo es escaso. ¿Cierto? El mundo es escaso, entonces quiero robar. Ese Dios pensaba de forma escasa. Dijo: vete, roba esa tierra que fluye leche y miel, conquístalo, porque conquistar es lo mismo que ir a robar, ¿ya? Por eso hay que también asociarle a las palabras sinónimas. Conquistar es someter a otros pueblos y quitarles sus riquezas. Eso mismo hizo Cristóbal Colón. Estudiemos, señores, eso. Conquistó América del Sur. Y si vamos, lo mismo hizo los sionistas. El Reino Unido mató a todos los indígenas en Estados Unidos. Y de ahí surgen los 3 estados de Norteamérica. Mataron a los pieles rojas, a todos los indígenas. Estudian esa parte de los indígenas, cómo se formó Estados Unidos, esas 13 colonias que vienen de Europa, y cómo surgieron las religiones, porque después surgen esas religiones, los protestantes, testigos de Jehová, los sabateos, los adventistas, etc. De ahí surgen. Antes estaban los pieles rojas, diversos tipos de indígenas. Ellos fueron a someterse, y estaba leyendo un libro, por ejemplo, que estos mismos sionistas que venían de Europa, del Reino Unido, se casaron con los líderes que tenían mucha riqueza de los indígenas. Se casaban para tener unidad y darles poder a esos indígenas. Y muchos de ellos se dejaron comprar, esos indígenas, para después
destruir a su propia civilización. Un jefe indígena se formaba de Estados Unidos ayudado por los sionistas y empezaba a destruir a su propio pueblo. Es como un gobernante de tal país, porque el gobierno sionista le ofrece millones de dólares. Empieza a destruir a su pueblo. En este caso, podríamos decir que saquear sus recursos, a vender sus empresas, su terreno. Por ejemplo, acá estaba escuchando también una información que en esta parte de Sudamérica que sucedieron los incendios, es porque esa parte que se había quemado antes era vegetación y tenía un dueño, ¿ya? Y por eso el mismo sistema, el mismo presidente coludido con los sionistas lo quemaron, para que después sea vendido ese terreno y ellos pongan sus propias empresas. Entonces todo está en un complot unido con los sionistas. Y recuerda que cuando yo comparto, yo no estoy del lado del Islam, porque sé que es de ese mismo Dios el Islam. Lo importante es acá ver la armonía, que lo importante es los niños. Y los niños, si vemos desde la parte de la evolución, los niños son el futuro. Tú puedes formar un niño en amor, en unidad, pero si le llenas de dogmas religiosos, le vas a llenar un niño de temor, de pavor, porque va a tener, si es religioso, cristiano, va a tener miedo al infierno. Siempre va a estar atemorizado. Yo me acuerdo, por ejemplo, para ya culminar, cuando yo fui, la declaración de Balfour apoyada en el conde Lionel, se creó el Estado actual de Israel. Exactamente. Tiene que ver con los Rothschild, la creación del 1947 de Israel. Fue creado por tema, es una base militar de Estados Unidos, ¿ya? De Estados Unidos y Reino Unido para saquear petróleo y para que tenga poder su dólar. Pero ya está cayendo eso. Ya está cayendo, estamos viendo la historia, el dólar está perdiendo el poder ante los BRICS, ¿cierto? Ese otro grupo. Ahora, no digamos, estaba leyendo otro libro que yo le encuentro que no defiende a nadie. Este libro es se titula este libro Los Illuminatis, ¿ya? Este libro habla que también Irán, en este caso Irán, el ayatollah, también es masón. Y él por eso deja que esos políticos, esos grupos, tengan el poder allí para que haya un cordero, un holocausto constante. Imagínate los bebés que tienen que ver con la muerte, deberíamos protegerlos, los gobiernos deberían protegerlos. Entonces, todos esos gazatíes que están muriendo son el cordero de ese Dios, del mismo Yuhebajé, o el Alá, ellos le llaman Alá, del lado iraní. Por eso ellos no defienden. Y se hacen que defender nada más palabreos. Y si van a defender es porque quiere que esto se expanda, este sacrificio. Y lo mismo los judíos, la cúpula judía, quiere que su pueblo sea el cordero de ese Dios. Porque va a llegar un momento que se puede levantar y muchos judíos van a morir y hasta pueden ser exiliados. Porque recuerda que el mismo judaísmo, los israelitas de allí ya tienen una segunda opción. Si en caso pierden, son destruidos allí en esa parte del Medio Oriente, tiene preparado una segunda tierra prometida, que es Argentina, que Argentina iba a ser la tierra prometida. Pero si pierden, los echan de ese lugar a base de guerras, todo ello, la segunda opción sería venir a instalarse allí en Argentina como su tierra prometida. Hubo 3 opciones para la tierra prometida. Una iba a ser África, otro Argentina, y la tercera opción fue, por temas históricos, por el tema de Josué que sale en su Biblia, Canaán. Y por eso utilizaron el mismo mecanismo que Josué, ir a conquistar, es decir, a guerras, destrucción, caos, por poder, por riqueza. Pero no era porque Dios quería eso. El Dios verdadero, me refiero al Dios de la oscuridad, de esa frecuencia de la oscuridad, porque Dios es una frecuencia. También podemos verlo como metafísico, ¿sí? Dios es una frecuencia, Dios es si quieres verlo como el lado extraterrestre, imagínate que ese Dios es Enlil, el Dios de los ejércitos, ayudado por su padre Anu. Entonces, viéndole desde la perspectiva sumeria. Entonces, tú puedes verlo desde diferentes perspectivas, pero al final es un Dios, una energía. La conciencia 5D y la conciencia 3D. Es importante estar en el medio, no ir a extremo. El extremismo judío se fue, solamente repitió
patrón de sus patriarcas. Moshe era radical, mataba a todos, el que no hacía lo que él quería. Un militarista era. Josué mató a todos por robar terreno. Y eso mismo aplican ellos y por eso viven en constante batalla, guerras. ¿Ya? Roma y los judíos son lo mismo. Correcto, aquí está Jesucristo. Son cómplices de la religión. Qué bueno que hay mucha gente despierta. Jesús Plata, saludos para Jesús Plata. Son lo mismo, sí, porque ellos inyectan la vibración negativa, inyectan el caos a la humanidad. Están en discordia porque tiene que haber discordia para que siga funcionando este sistema de oscuridad. ¿Ya? Saludos para también. No podemos juzgar a muchos porque muchos estamos mezclando. La raza es mi pensar. De hecho, sí. No debemos juzgar porque, mira, para ponerles un ejemplo nada más. Acá en Perú, cuando necesitaban esclavos, los españoles trajeron africanos, trajeron chinos, trajeron también, al final trajeron árabes, pero porque costaba más barato comprar esclavos africanos. Costaba, después cuando murieron todos los africanos sacando oro, plata, todos los minerales del Tahuantinsuyo, cuando se tomaron los españoles, necesitaban mano de obra. Entonces trajeron muchos hindús. Por eso Perú, por lo menos, es un país de muchas razas. Acá hay pueblos enteros que son africanos, así netamente africanos, morenos. Están también los chinos. Muchos chinos hay acá, porque vinieron de esclavos. Y acá ya, imagínate, pasando generación tras generación, se fueron mezclando un chino con un africano, quedaron morenos, un español, después vinieron los españoles, vinieron por causa del marrano Cristóbal Colón, judío marrano, Cristóbal Colón. Entonces vino y se mezclaron españoles y de ahí surgieron los mestizos, aquí en Perú. Bueno, y si vemos Argentina, ¿por qué hay tantos más rubios? Por tema que vinieron los alemanes, los europeos, y así fueron expandiéndose, pero acá netamente en esta parte eran la mayoría raza inca. Y que en mi caso yo tengo también raza inca, pero mezclado ya con español. Quizá tengo también raza china, pero ya una mezcla total que se perdió y se mimetizó. Entonces, imagínate, todos somos uno, mezclados ya genéticamente de nuestras generaciones pasadas. Y quizás también tienes algo de... Si nos vamos, por ejemplo, a los temas de los estudios extraterrestres, tenemos algo de serpiente. Cuando hablamos de serpiente, es el lado negativo, ¿ya? No la veamos nada más como una serpiente física de los reptiles, como un Anunnaki, nada más, sino que con ese ADN de oscuridad. Por ejemplo, anteriormente cuando había personas, quizá muchas personas que eran luz, hicieron una gran metamorfosis. Antes de repente eran violadores y ahora son seres de luz. Antes quizá eran ladrones algunas personas, pero ahora son seres de luz. Entonces, antes vivían en el mundo de la serpiente, de la oscuridad, con ese ADN, que la palabra es un ADN también. ¿Ya? Y ahora se volvieron seres de luz, porque cayeron bajo de conciencia. Pero esa serpiente, ¿realmente eres tú? Que eso viene a ser el ego. Una persona, por ejemplo, que roba, y tú le cuestionas por qué roba, y él va a decir, no, yo robo porque es escaso el mundo, porque me trató mal, o por ejemplo, si vas a una mujer que es prostituta, y tú le empiezas a juzgar, ¿por qué te volviste prostituta? Porque tú no me puedes juzgar, porque yo tengo que mantener a mis hijos. Se va a sentir tocado el ego, ¿cierto? Entonces tú puedes decirlo, pero no insistirlo o ya tratar de matarlo, porque si te vas al extremo hasta lo puede matar a una prostituta. Y la misma Torá, en la Biblia dice que debemos matar a las prostitutas, también deberás matar a las brujas. También está la ley en la Torá. Pero eso es la ley de ese Dios de la oscuridad. Si eres metafísico, lo vas a ver como una energía. Si estudiaste la filosofía de la metafísica, lo vas a ver como una energía negativa 3D, baja vibración, y quinta dimensión, vibración alta, el Dios primigenio. Ahora, si estudias temas extraterrestres, le vas a ver como que Enlil es un reptil grande que vino del planeta Nibiru, enviado por su padre Anu. Lo vas a ver. Puedes ver de diferentes enfoques, pero al final es una entidad energética o física. Ya es importante ver de diferentes enfoques. Eso es lo importante, pero llegar a una armonía, entender que tenemos que vibrar en amor y no dejarse manipular por la religión. La Torá es más antigua.
La otra salió del concilio de... Sí, claro, la Torá es más antigua, de hecho, pues sí, porque proviene de los patriarcas, pero el cristianismo surge de parte de Constantino, sí, de Constantino, porque recuerda que Constantino era un arconte que quiso, después de la caída del segundo templo, quiso que surja un libro para dogmatizar a los gentiles. Entonces Constantino, como arconte, creó el Nuevo Testamento, pero tergiversando toda la información, las vivencias del verdadero Yeshua. El verdadero Yeshua, ¿ya? Tergiversó verdades y mentiras en el Nuevo Testamento. La Torá es la más antigua, de hecho. Claro, la Torá literalmente significa enseñanza, ¿ya? Y que como hablamos en la Kibalión, por ejemplo, dice que en este mundo dual todo puede ser manipulable. Lo mismo sucede en la Torá, que significa enseñanza, también puede ser manipulable para cualquier extremo, derecha o izquierda. Ahora, tú tienes que estar en el medio. La armonía, esa es la verdad. Extremos son mundos negativos o mundos de la ilusión artificial creada para esclavizar. Tú tienes que centrarte en la armonía, no irte a extremo. Ese es el mundo dual. Y la Torá ha sido manipulada. Y hemos hablado que se contradice en este mundo dual. No mates, dice, no matarás. Pero después manda a matar a ese Dios. Y por su fruto lo conoceréis. También dice el Nuevo Testamento. Entonces le estás conociendo por sus frutos a ese Dios que es malvado. Pero Dios dice que no mates. ¿Dónde está ahí la verdad? Ahí vas a sacar tu conclusión que es Dios malvado y las religiones siguen sembrando. Recuerda que con la palabra fue creado el universo. Y las personas siguen creyendo y repitiendo ese patrón, accionando según ese libro. Por lo tanto, sigue la oscuridad en ese mundo 3D que ellos quieren vivir. Recuerda que tú eres un mundo. Tu mundo interior crea tu mundo exterior. Si no hay enemigo dentro, no hay enemigo fuera. Eso se estudia en la metafísica. Y el cambio empieza por ti, en cambiar los paradigmas negativos. Dice que muchos quieren cambiar el mundo, pero no quieren cambiarse a sí mismos. No quieren investigar, no quieren romper patrón, no quieren desafiar al sistema que muchas veces te va a atacar. El sistema te va a atacar, Señor. Cuando tú desafías, rompes el patrón. ¿Qué le dicen a los judíos cuando rompen el sistema? Herejes. Pero herejes viene a ser uno que se rebeló ante ese sistema. No es que sea malo. Malo para ellos. El cristiano también le va a decir, no, Señor, tú ya te entró el Satán, ya te entró el diablo a ti, por eso ya dejaste a Dios, abandonaste a Dios. Pero no es que abandoné a Dios, sino que abandoné esa doctrina, esa filosofía dual. Ahora creo en un Dios de amor, de unidad, ya no en ese librito, sino en mi conciencia, que es mi libro interior, mi libro de la verdad, no dual, que es un librito. Ese es el gran error del mundo adoctrinado, que sigue creyendo que ese librito es la verdad. Y se aferran a ese concepto. Y siguen insistiendo, no, que Dios es todo. Y Dios, como dicen los profetas, Dios mata, Dios destruye, Dios crea el caos, Dios eleva, Dios humilla, etc. Ellos siguen creyendo en ese mundo. Ese es un mundo de ellos, 3D. Tu mundo de ti es 5D. Tú sabes que Dios no mata, Dios no destruye, sino que más bien Dios da vida, armonía, abundancia, no escaso. Eso es la verdad, señores, la verdad absoluta. No hay otra verdad. Amar al prójimo. Allí se reduce todo. ¿Cómo vas a amar al prójimo nada más un pequeño grupito religioso? El judaísmo es eso, el judaísmo, usted hasta en la misma Kabbalah. Para ellos prójimo no es el que ya no come kasher. El que no se hizo la circuncisión no es su prójimo. Ese que no se hizo la circuncisión, el Brit Milá, ya no es prójimo, ya. Él es un animal. Tenemos que cuestionarnos